Muchas gracias, coronel Mario Pazmiño. Qué gusto verlo y saludarlo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está, Stanley? Muy buenos días. Un cordial saludo para toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. También expresando los mejores deseos que las Navidades anteriores y este nuevo año sean llenos de prosperidad para todos. Muy bien. Quiero abordar con usted un tema que realmente ha puesto a la sociedad en términos general en una especie de reflexión respecto a la condición y seguridad de la vida de cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo, eh, la preocupación permanente de percibir, por lo menos, que por parte del poder este derecho fundamental a la seguridad que por derecho constitucional tenemos que recibirlo y que el Estado tiene competencia privativa para poner en vigencia este derecho, tampoco lo tenemos. La desaparición de los cuatro de las Malvinas ha concitado en la opinión pública una preocupación mucho más de la que ya veníamos teniendo respecto hacia dónde se conduce o nos conduce un Estado, ¿no? Cuando prácticamente no nos garantiza esos derechos fundamentales, cuando se percibe que está siendo rebasado por el mismo crimen organizado, por el narcotráfico, y que no tenemos certeza de una solución, tenemos más que certeza dudas de esta solución. ¿Cree usted que hoy por hoy, en el ejercicio del rol que le toca jugar al Estado, a los gobiernos de turno, el tema de los cuatro chicos de la Malvinas se está manejando con una variable ética? ¿Es transparente la investigación? ¿La verdad no es una construcción, sino una lógica de verdad? ¿O existe una manipulación política, jurídica de este tema y hasta mediática? Buenos días y bienvenido. Gracias por la pregunta, porque me parece muy importante aclararle a la ciudadanía eh, sobre este lamentable suceso algunos criterios que son importantes. Primero, considero que es sumamente lamentable lo que está pasando estas cuatro familias. Y digo que es lamentable porque eh, la desaparición de un ser querido siempre afecta eh, al entorno familiar. Sin embargo, de lo expresado inicialmente, tampoco podemos manifestar que las Fuerzas Armadas ecuatorianas, todas las Fuerzas Armadas ecuatorianas, pues son una institución represiva, como se quiera hacer parecer a la opinión pública nacional. Creo que es una equivocación diametralmente grande. ¿Y por qué digo esto? Porque ha habido una cadena de desprestigio hacia las Fuerzas Armadas permanente a raíz de este tipo de incidente que se ha presentado, en donde diferentes actores no solo están aprovechando este lamentable suceso, y me refiero a actores políticos, para eh, poder afectar al gobierno y también la credibilidad que tiene una de las instituciones más respetadas del país. La desaparición de los cuatro muchachos, pues tienen un sinnúmero de dudas y algunas de esas inquietudes que están ahí planteadas. Voy a plantear algunas de ellas. La primera es que el momento que hablamos de desaparición forzosa, para desaparición forzosa necesitamos que existan dos condiciones. La primera, que no se puede encontrar a las personas, ubicar a las personas. Y la segunda, geográficamente, físicamente, no se las puede indicar su posición, dónde se encuentran. El momento que toman contacto con esta persona en el sector de la parroquia de Taura, ese momento, este delito como tal se desconfigura, porque la persona está indicando que las cuatro menores de edad
están con vida. Por lo tanto, la una causal está desvirtuada. La segunda causal, este señor pues facilita un teléfono y les da una ubicación a sus padres para que acudan inmediatamente a rescatarlos de acuerdo a lo que dice su hijo en las versiones. Por lo tanto, al estar ubicado, la segunda causal se elimina permanentemente, diría yo, en su totalidad, este tema de desaparición forzosa. Sin embargo, hay otro sinnúmero de delitos que se cometen contra esas personas y esos están en vigencia. Por ejemplo, el mismo hecho de detenerlos sin ningún procedimiento adecuado se transforma en un secuestro. El trasladar a esas personas hacia otro sector sin haberlos entregado a la justicia ecuatoriana, en este caso a la Policía Nacional o a la Fiscalía, es otro delito. El momento que se toman las atribuciones de dejar en libertad a personas que han sido detenidos es otro delito. Hay un Pero sinnúmero, hay una secuencia son permanente. delitos, Mario, pero son delitos que configuran una desaparición forzada. Bueno, son delitos que tendrán que averiguarse si configuran o no configuran, porque el momento que... ¿Por qué le pregunto esto? Porque un poco conceptualmente dice, la desaparición forzada es un delito grave y una violación de los derechos humanos. Se define como la detención, en este caso fueron detenidos, arresto, no fueron arrestados, o secuestro, no hablamos de eso, de una persona por parte de agentes del Estado o por grupos organizados, seguido de la negativa de reconocer la detención o proporcionar información sobre el paradero o destino de la persona. Hay Correcto. algunos elementos ahí que pueden ir configurando. Han sido arrestados, han Hay sido... algunos, sí, correcto, han sido arrestados por parte de fuerzas de seguridad. En ningún momento las fuerzas de seguridad están diciendo que no los han arrestado. Ahí ya se Correcto. desconfigura. Segundo, están localizados en un punto físicamente o territorialmente claramente definido, que es la parroquia de Tonsupa. Por lo tanto, esas dos se desvirtúa, pero no se desvirtúa en sí la primera parte del concepto. El momento que son detenidos sin una situación clara, precisa, y trasladados a otro lugar, ahí se conceptualiza otro delito, Ahí que le es hago el una pregunta. secuestro. Ahí le hago una Sí. pregunta sobre esa detención, que sin ningún tipo Ujú. de boleta de detención, de autoridad competente. Si está usted en un estado que está declarado un estado interno de guerra y estado de sección, ¿hay espacio para todas estas formalidades o no? ¿O hay discrecionalidades que realmente hacen de que la gente o el servidor público de seguridad pueda actuar discrecionalmente? Hay protocolos claramente establecidos. A ver, Cada uno de cuéntame. los protocolos dice claramente, por ejemplo, el momento que va a hacerse un operativo de este tipo, tiene que comunicarse inmediatamente a su superior inmediato, reportando el operativo en el que van a intervenir. Segundo, proceden a detener a las personas. Inmediatamente se comunica nuevamente a la base, indicando que han sido detenidas, en este caso, 4 personas. ¿Qué respuesta va a tener de la base? La base le va a indicar, ok, proceda usted a entregar a esas personas en el recinto policial más cercano o en la fiscalía. Ese procedimiento, ese protocolo está claramente establecido. Si hay un irrespeto al mismo, pues ahí hay un delito que tiene que ser sancionado. Posteriormente a esa situación, le dice claramente que eh, tiene que elevar un parte correspondiente y entregar a la autoridad competente, en este caso la Policía Nacional o la Fiscalía, tiene que entregar con una acta de detención. O sea, hay un documento en el cual usted entrega al detenido, indicando su condición física en la que le entrega, las circunstancias en las cuales fue detenido y las pertenencias de esa persona. Todas esas cosas están registradas en un parte y lo entrega. Hasta ahí tenía que haber hecho esa situación. Eso está claramente establecido. Si esas personas, las 16 personas y el comandante de esa patrulla no respetaron eso, pues eso tiene que ser sancionado. Correcto. Ahora yo le pregunto,
los familiares en el afán de tener una noticia, de mantener viva la esperanza de que sus hijos, valga la redundancia, se encuentren con vida, acudieron a una juez competente para poner un recurso y le dieron el recurso de habeas corpus. Muchos entendidos, y le quiero preguntar a usted si esto va un poco canalizado en la línea de responsabilizar al Estado de estos crímenes que se pueden llamar como crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Que no, ahí hay un manejo ya netamente político del tema. Y digo Correcto. que hay un manejo político del tema porque ahí hay actores que son puntuales. Son 16 elementos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Son los actores, son los que participan en esa detención. No está participando el presidente de la República, no está participando el Estado como tal. Son esas personas que están participando. Por lo tanto, si hay acciones que tienen que darse contra esas personas. Una vez que se determine el nivel de culpabilidad, si que existe culpabilidad o no existe culpabilidad. Porque aquí nosotros estamos haciendo de juez y de fiscal. Ya hemos determinado el tipo de delito, ya sabemos qué acciones tienen que tomarse, cuántos años de prisión, un sinnúmero de cosas. Y todavía la fiscalía no se ha pronunciado con relación a esto, porque está reuniendo todas las evidencias del caso. Hay una cantidad de desinformación en los medios de comunicación y en redes sociales tremenda. Entonces nos hace pensar que el objetivo no es en sí el de recuperar a esas personas, sino el objetivo es otro, es desacreditar al gobierno y desacreditar a las Fuerzas Armadas. O sea, decirle a las Fuerzas Armadas, señores, lo que decía el Foro de Sao Paulo en la octava conferencia, hay que crear el imaginario de unas Fuerzas Armadas represivas. Entonces, creando ese imaginario, ¿qué es lo que va a decir la gente? Sí, necesitamos que se retiren las Fuerzas Armadas de sus patrullajes y de sus acciones contra el crimen organizado. Las Fuerzas Armadas regresan a los cuarteles y ustedes creen, señores, que esto se va a solucionar tan fácilmente como eh, estoy manifestando con el retiro de las Fuerzas Armadas hacia los interiores de los cuarteles. Yo creo que no. Tenemos, para que sepan, tenemos Pero, aproximadamente entre 4 y 5 décadas pero, de una penetración permanente del crimen organizado y ese mismo tiempo tendremos para luchar, para estabilizar el país. correcto. A Necesitamos ver, todas Mario, las pero instituciones. estoy de acuerdo, pero si son acciones conspirativas del crimen organizado, del narcotráfico, solo no lo pueden hacer. Ah, no. Hay otros factores, desde la narcopolítica, la política, la judicialización, todo, que podrían estar entonces alineándose, ¿no?, a favor de este juego protervo de intereses de estabilización de un gobierno. Es correcto, porque Fuerzas Armadas o el Estado como tal no tienen la capacidad operativa, ni económica, ni el tiempo suficiente para poder arrinconar o derrotar al crimen organizado. Hay potencias internacionales que no lo han podido hacer hasta el día de hoy. Y lo cito, Japón con la yakuza japonesa, China con la triada china, la mafia brava en Rusia y la cantidad de mafias que proliferan en los Estados Unidos. Hasta el día de hoy, esas potencias mundiales que acabo de mencionar No no han han podido. podido, señores, destruir eso. Ecuador, un país pequeño que no tiene los recursos, no tiene la tecnología, no tiene la capacidad para poder enfrentar este monstruo tan grande que se llama crimen organizado transnacional, tampoco puede hacerlo solo. Tiene necesariamente que pedir ayuda internacional y Pero tiene estamos que con buscar los Mario, recursos para eso. entonces estamos condenados a coexistir con esta situación de crimen dentro de la estructura. Es más, dentro de una estructura institucional del Estado que se ha dicho públicamente que se ha convertido en un escenario de los narcos y del crimen organizado, un Estado narco. Stalin, hoy día me comprometo, luego de esta entrevista, pasarle a usted un documento que va a salir en los medios de comunicación Muchas hoy gracias. día. Es Muchas gracias. sobre los diferentes escenarios que se presentan para el 2025 en adelante del Correcto. crimen organizado en el país. Y usted va a Bien. ver justo lo que estoy manifestando. El crimen organizado va a crecer, señores. Los 2 primeros años va a ser una estrategia que les llaman de consolidación táctica.
En eso va a crecer y va a tratar de ampliar sus santuarios. Luego tiene otro escenario que va de 3 a 5 a 7 años, perdón, en donde las estructuras del crimen organizado van a posicionarse en el escenario nacional. Esto quiere decir, van a penetrar las estructuras gubernamentales, las estructuras de justicia, más de las que ya están, las estructuras de control, más de lo que ya están, etcétera, etcétera, etcétera. Y la infraestructura de los sectores estratégicos, ¿no? Correcto, correcto. Y el último es el escenario que va desde los 9 años a los 15 años. En ese escenario denominado el escenario ya de posicionamiento del crimen organizado en el país, pues el país va a caminar directamente a lo que nos dijeron en The Economist, a un narcoestado y a un estado fallido. Bueno, Esas son las características de los escenarios. usted revisa algo de alguna opción que tenga el Estado para por lo menos mitigar o detener estos procesos. Sí, ahí están, en cada escenario está un escenario negativo, lo que va a ser el crimen organizado. Está un escenario positivo, lo que debería ser el Estado ecuatoriano. Y al final de eso, le pongo yo algunas estrategias político-estratégicas, perdón, unas acciones político-estratégicas que el Estado debe de hacer inmediatamente. Son como 7, que tienen que estar ahí para que el Estado pueda inmediatamente revertir este nivel de penetración del crimen organizado. Un gran aporte de Mario Pazmiño. Me parece muy importante que estemos preocupados no solamente de mirar y de criticar, sino de aportar, ¿no? De perfilar una opción, una posible opción de mitigación del impacto que ha tenido y que sigue teniendo el crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país. El derecho a la seguridad es un derecho fundamental establecido en el orden constituido y el Estado tiene la responsabilidad de proporcionar. Mario Pazmiño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, Le gracias a deseo usted que por la pase un invitación. feliz año, Mario. ¿Ah? De igual manera, un feliz año. Este momento le estoy remitiendo ya el artículo para su Muchas conocimiento. gracias, Mario. Tendremos la Gracias a usted. oportunidad de comentarlo. ¿Cómo Gracias. no? Gracias a usted. Cuídense ustedes, ecuatorianos. El día de mañana más invitados y análisis de noticias. Felicidades.